Audio del libro Pregunta a tus guías. ¿Cómo acceder a la ayuda divina? Escrito por Sonia Choquet, traducido al español por la editorial Sirio. Parte 4 del libro, Presentación de tus guías espirituales. Capítulo 14. Tus ayudantes, Helpers. En la voz de Lola para Revolución de la Conciencia. Hace muchos años, una de mis amigas llamada Natalie se interesó mucho por su historia familiar, hasta tal punto que su investigación se convirtió en un hobby al que dedicaba todo su tiempo para conocer algo más de sus parientes actuales y de sus antecesores. Comenzó a reconstruir su árbol genealógico, pero llegó a un callejón sin salida cuando uno de sus tíos, que estaba disgustado con ella, se negó a compartir la información que poseía. Aunque Natalie se sintió frustrada, no abandonó su tarea. Cierto día, mientras se relajaba en el salón de su casa, sintió repentinamente la presencia de su difunto padre, pasando como un soplido por delante de sus ojos. La sensación fue tan intensa que Natalie se puso de pie y se dirigió a su ordenador para teclear en Google el nombre de su padre, algo que no se le había ocurrido hasta entonces. Echó un vistazo a las 106 páginas que obtuvo como respuesta, pero en ninguna de ellas encontró datos referidos a su familia. Como no quería desperdiciar su tiempo leyendo esa montaña de información y sin estar muy segura de lo que estaba buscando, mi amiga decidió arbitrariamente mirar la página 16 para ver si había algo relacionado con su familia. Sin la esperanza de encontrar algo que le interesara, pinchó en el vínculo y descubrió una lista de datos sobre su padre al inicio de la página. La información incluía prácticamente la genealogía completa de su familia a través de varias generaciones. Todo lo que había intentado recopilar por sus propios medios estaba allí, detalladamente explicado, justo delante de sus ojos. Ese soplido que Natalie acababa de experimentar había sido, sin lugar a dudas, el espíritu de su padre, que actuando como un guía ayudante, había respondido todas las preguntas acerca de su familia. El propósito de los guías ayudantes es precisamente lo que parece: colaborar para que tu vida sea más sencilla y para que puedas disfrutar de ella. Al prestarte sus servicios, pueden elevar su propia vibración, disfrutar un poco más de la vida después de la muerte y permitir que sus propias almas evolucionen. Su labor es muy similar a la del Ministerio de los Ángeles. A menudo son enviados por él y consiste en asistirte en tareas específicas, proyectos especiales o aficiones. Los guías ayudantes se dividen en varias categorías. Es bastante frecuente, tal como indica el caso de Natalie, que sean miembros de la familia o amigos ya fallecidos que ahora te ofrecen su colaboración desde el otro lado porque te tienen afecto. Los ayudantes son especialmente útiles en las áreas donde gozaban de cierto nivel de experiencia mientras estaban vivos. Por ejemplo, tuve un guía llamado Señor Kai, que había sido mi profesor de lengua en la escuela de gramática. Era uno de los educadores más comprensivos y el que yo más apreciaba. Su espíritu aún me asiste cuando hago grabaciones de audio, evitando que cometa errores o tartamudee, tal como hacía cuando intervenía en los concursos de oratoria en la escuela. Para mi sorpresa, la mayoría de los trabajos de audio que hago quedan casi perfectos la primera vez que los grabo, algo que nunca conseguiría si el señor Kay no estuviera junto a mí. Los guías ayudantes acudirán afectuosamente en tu ayuda para echarte una mano cuando te encuentres bloqueado, confuso o desanimado. Esto fue lo que le sucedió a Dan, padre de 2 mellizos de 7 años, que acababa de enviudar. Me solicitó una entrevista, pues estaba desconsolado por la pérdida de su esposa, que había fallecido por causa de un cáncer de mama, y frustrado porque no encontraba a la persona adecuada para cuidar a sus hijos y poder así reintegrarse a su trabajo.
Había contactado con 2 agencias, pero ninguna de ellas le había proporcionado una niñera que fuera capaz de llenar el vacío de su hogar familiar y de sus corazones. Cuando acudió a mi despacho, Dan estaba desesperado. Por fortuna, también se presentó su guía ayudante para transmitir mi mensaje. Al oírlo tuve la certeza de que se trataba de su esposa. Cuando Dan preguntó, ¿qué puedo hacer?, todo lo que escuché fueron 2 palabras: primera comunión. Entonces le pregunté a Dan, ¿es usted católico? No, no lo soy, contestó. Mi esposa pertenecía a la iglesia episcopal y era muy devota. A menudo asistía a los servicios con los niños, pero yo los acompañaba muy ocasionalmente porque no me comprometo con ninguna religión. ¿Los episcopales toman la primera comunión?, inquirí. Eso creo, respondió. ¿Por qué? ¿Cree usted que los niños deberían tomar la primera comunión? ¿Y qué tiene eso que ver con encontrar a la persona adecuada para cuidar a mis hijos y poder volver a mi trabajo? Lo ignoro, le dije, pero su esposa lo está sugiriendo. Eso es lo que más le hubiera gustado, comentó mientras los ojos se le llenaban de lágrimas. No creo que ello pueda ayudarme a resolver mis problemas, pero estoy dispuesto a cumplir sus deseos. Sin embargo, no entiendo cuál es la conexión. ¿Podría pedirle que lo explicara? En cuanto transmití su pregunta, recibí la misma respuesta. Dan aceptó el mensaje y decidió apuntar a sus hijos a las clases de catequesis de la parroquia de su esposa. Durante el cursillo conoció a otros padres y compartió con ellos su historia. Una mujer llamada Donna le contó que su madre acababa de enviudar y había decidido dejar su hogar de Utah para ir a vivir con su familia. Llegaría la próxima semana y con toda seguridad pronto se dedicaría a buscar trabajo. Donna le aseguró a Dan que su madre había sido ama de casa toda su vida y podría ser la niñera perfecta. Una semana después de llegar de Utah, la madre de Donna se presentó en casa de Dan para comunicarle que estaba dispuesta a trabajar para ellos, atenderlos y cuidarlos. Establecieron una magnífica relación y 5 años más tarde, ella todavía sigue prestándole sus servicios y se ha convertido en el pilar de toda la familia. Es importante advertir que los ayudantes no necesariamente tienen que hacer algo útil. En muchos sentidos, su mayor don es comunicarnos que la vida sigue más allá de la muerte y que el espíritu no muere, aunque lo haga el cuerpo físico. Perder el miedo a la muerte nos ayuda a vivir al máximo nuestra vida, y acaso sea esta la misión más importante de los ayudantes. Dennis, el hermano pequeño de mi marido, falleció hace varios años. Sin embargo, visita nuestro hogar con frecuencia. Le encantaba montar en bicicleta con Patrick cuando eran jóvenes. Incluso en una ocasión recorrieron Estados Unidos. Y aún está presente cuando mi marido sale de paseo en su bicicleta, especialmente por el campo. Patrick afirma que siente la compañía de su hermano, quien lo hace descubrir senderos desconocidos y curiosos parajes durante todo el camino. A Dennis le apasionaban las flores y suelo percibir su presencia cuando estoy en el jardín. De hecho, cada vez que descubro que ha nacido una nueva flor, siento su amable espíritu junto a ella. Aprecio mucho estas ocasiones y sé que él está allí para ayudarme a valorar la vida. Mi madre se comunica con la suya, mi abuelita, a través de sus sueños. Ambas estuvieron separadas durante la guerra cuando mi madre era apenas una niña. Por eso está tan contenta de poder encontrarse con ella mientras duerme. A veces van juntas a un hermoso paraje donde escuchan una música maravillosa y bailan y cantan durante toda la noche. En otras ocasiones, mi abuela le da ideas para sus trabajos de costura y sus patrones, una afición en la que ambas son muy creativas. Pero en ciertos momentos también está allí simplemente para brindarle su amor y su compañía. Además de familiares y amigos del pasado, los ayudantes también pueden ser espíritus con los que no has tenido ninguna relación en tu vida actual, pero con quienes sí la has tenido, y muy intensa, en vidas anteriores.
A menudo se acercan a ti para seguir asistiéndote en tareas que han compartido en el pasado. Por ejemplo, yo tengo 2 guías ayudantes a los que quiero mucho, Rose y Joseph. Ellos me brindan una ayuda inapreciable para cumplir con mi misión sanadora y de maestra al enseñar a las personas a desarrollar su sexto sentido. Los siento junto a mí mientras animo a mis clientes a abrir su corazón, a quererse más a sí mismos y a amar la vida. Estoy convencida de que conocí a ambos espíritus en una vida pasada y de que también en esa época trabajábamos juntos para guiar, aconsejar y orientar a las personas de un modo muy parecido a como lo hago hoy en día. También trabajo con las hermanas pleyadianas, que colaboran conmigo mientras hago lecturas, en especial cuando guío a mis clientes para que emprendan el camino hacia su alma o hacia los espíritus superiores. Según lo que ellas afirman, he sido su alumna durante varias vidas. Reconozco que son esenciales para mi trabajo y confío plenamente en la ayuda que me prestan para aconsejar y guiar a todos mis clientes. ¿Sabías que los guías ayudantes en una época fueron humanos y su vibración y frecuencia todavía están muy vinculadas al plano humano? Que en general se comunican contigo a través de palabras o breves mensajes telepáticos. Que se complacen en ponerse en contacto contigo mientras duermes, a menudo por medio de una conversación amistosa. Que rara vez ofrecen muchas explicaciones. Esto puede ser un verdadero reto si eres una persona obsesiva y le das demasiadas vueltas a las cosas. Si de verdad esperas que te ayuden, debes aceptar sus sugerencias sin cuestionarlas. Que conservan el conocimiento y las habilidades que aprendieron en su forma humana y están decididos a compartirlos contigo antes de trasladarse a frecuencias superiores. Que te ayudan con el propósito de dar por terminada la conexión que tienen con el plano terrenal para poder pasar así a vibraciones superiores y tener otras experiencias del alma. También puedes atraer ayudantes que se interesan por el trabajo que estás realizando y que desean transmitirte sus conocimientos y su experiencia. Su vinculación es de un carácter más impersonal porque en el pasado no han tenido ninguna relación contigo. De hecho, a menudo son enviados por el Ministerio de los Ángeles, que siempre sabe cuál es el ayudante que puede recurrir a sus conocimientos de una vida anterior para asistirte cuando no estás muy seguro de lo que debes hacer. Estos guías pueden ser médicos que te ayudan con tu salud física, o bien banqueros o economistas que colaboran contigo para que ganes más dinero o gestiones mejor tus ingresos. Incluso pueden ser especialistas en trabajos extraños o manitas que prestan sus servicios cuando hay que reparar algo, tal como el mecánico que mencioné en otro capítulo que me ayudó a poner en marcha mi coche cuando se paró en medio del tráfico. Mi padre es una persona muy habilidosa para reparar cualquier aparato que se avería, entre otras cosas, incluidos televisores, aspiradoras, reproductores de DVD, aparatos de aire acondicionado y también lavadoras y secadoras. Sorprendida por su pericia, una vez le pregunté cómo lo había adquirido. En realidad no lo aprendí de nadie, me limito a seguir las instrucciones de mi guía interior y juntos resolvemos el problema. Mi padre debe de tener un ayudante de mucho talento, pues siempre consigue hacer bien su trabajo. Algunos de tus ayudantes permanecen a tu lado durante toda la vida, mientras que otros son transitorios y te asisten en un proyecto o una tarea en particular durante un breve periodo de tiempo. Si estás dispuesto a escuchar sus consejos, ellos permanecerán cerca de ti para supervisar las cosas hasta el final. Pero si solicitas sus servicios y luego los ignoras, no tardarán en desaparecer. Se manifiestan para ayudarte, pero jamás te obligarán a aceptar su colaboración. De modo que si insistes en hacer las cosas a tu modo y nunca tienes en cuenta sus instrucciones, ellos respetarán tu decisión y se marcharán.
La clave para trabajar satisfactoriamente con cualquiera de tus ayudantes reside en aquietar la mente y confiar en lo que surja, en lugar de dejar que el escepticismo o la lógica invaliden sus sugerencias. Sus instrucciones pueden limitarse a una o dos palabras o a algunas frases si eres afortunado, y por lo general solo repiten una vez sus consejos para no estorbar tu libre albedrío. A ti te corresponde prestar atención para no desaprovechar su presencia. Diane, una agente inmobiliaria, acudió a una de mis clases al norte del estado de Nueva York y relató una hermosa historia que ilustra los beneficios que se pueden obtener al escuchar a los guías ayudantes sin vacilar ni oponer resistencia. Parece ser que volvía a casa después de una jornada de puertas abiertas cuando recibió una llamada en la que le comunicaban que acababa de salir a la venta una casa. Decidió pasar por allí para verla y nada más llegar a la dirección indicada, sintió una inmediata atracción por el lugar. De pronto oyó una voz nítida que le ordenaba: cómprala. Y la voz hablaba alto y claro. Diane ya era propietaria de 2 casas y su situación financiera estaba al límite, pero su guía ayudante insistió una vez más: cómprala. Eso fue todo lo que escuchó, pero fue suficiente. Muy bien, la compraré, dijo en voz alta, y luego agregó: pero tú tienes que ayudarme. Cuando llegó a su casa, le contó a su marido todo lo sucedido. Él reaccionó muy negativamente y le preguntó: ¿y tu sueño de comprar una cabaña junto al mar? Pero Diane no se echó atrás. Ella misma estaba sorprendida de su determinación. Rara vez confiaba tan ciegamente en su instinto y nunca se había enfrentado a su marido, pero en este caso estaba decidida a escuchar a su ayudante. Se percató de que estaba harta de perder oportunidades por miedos o dudas y estaba dispuesta a apostar por su intuición. Cuando manifestó inquebrantablemente su intención de escuchar a su guía, su marido se negó a apoyarla, algo que jamás había hecho. Aquella noche Diane le comentó a su hijo Ryan, que estaba casado y vivía en su segunda vivienda pagándole un alquiler, su plan de comprar esta nueva propiedad. Para su sorpresa, su hijo le preguntó: «Mamá, ¿te importaría que yo comprara la casa en lugar de seguir alquilando la tuya?». Ryan nunca había pronunciado su deseo de mudarse, y mucho menos de tener una casa propia, pero en el mismo momento que lo hizo, algo resonó en la mente de Diane. Ella y su marido hicieron una oferta en nombre de su hijo y 3 semanas más tarde eran los nuevos propietarios de la casa. Sin embargo, la mejor parte de la historia aún estaba por llegar. Como Ryan había dejado libre la segunda vivienda de Diane, ahora podía poner en venta esa propiedad. La casa se vendió poco después por un valor que excedía 3 veces lo que había pagado por ella. Ya tenía dinero suficiente para comprar la cabaña de sus sueños en la playa, que ella y su marido no tardaron en encontrar. Aunque esto puede sonar un poco exagerado, en realidad es un ejemplo clásico de los beneficios que nos reportan nuestros ayudantes. En menos de 2 meses, un montón de deseos encadenados se hicieron realidad porque Diane aceptó la ayuda de sus guías. También es importante prestar atención a los sueños, porque a menudo son el portal que atraviesan los guías ayudantes para conectarse contigo. Mi clienta Patricia, por ejemplo, sintió que su ayudante era su difunto padre. Cuando él aún vivía, su relación no había sido muy buena porque había consagrado todo su tiempo a su trabajo de banquero. Pero esto cambió poco después de su muerte. Patricia empezó a soñar con él. El contenido del sueño siempre era el mismo. Su padre le ofrecía asesoramiento financiero, hasta que finalmente la relación se transformó en una comunicación diurna tan intensa que ella podía escuchar su voz dentro de su cabeza. Patricia, que aspiraba a convertirse en productora de cine, se trasladó de Michigan a California, donde su padre siguió asesorándola, en particular en una ocasión que tenía una entrevista laboral en una productora donde estaba muy interesada por trabajar.
Se consideraba tan afortunada por tener esa oportunidad y estaba tan ansiosa por conseguir el trabajo de sus sueños que habría sido capaz de aceptar el puesto sin cobrar un céntimo si se lo hubieran pedido. Mientras Patricia y su entrevistadora discutían las condiciones del contrato, ella sintió la presencia de su padre con gran intensidad y cuando la mujer le propuso un sueldo de $27,000, escuchó que él le decía 33,000. Su sugerencia fue tan inesperada que ella dejó escapar un grito ahogado, sobresaltando a su entrevistadora, que para su sorpresa continuó diciendo: bueno, si eso no es suficiente, quizás podríamos subir hasta 30,000, siempre que esté dispuesta a trabajar con dedicación absoluta. Una vez más escuchó la voz de su padre diciendo $33,000 con tanta claridad y contundencia que Patricia repitió en voz alta: $33,000. Entonces, ¿es su última palabra?, preguntó la mujer. En ese caso tendré que consultarlo con mi socio. Usted tiene un currículum muy bueno y aparentemente está muy cualificada, pero $33,000 es bastante más de lo que estábamos dispuestos a ofrecer. Pronto me pondré en contacto con usted. Patricia estaba segura de haber perdido el trabajo y mientras se dirigía hacia el coche le comentó a su padre: sé muy bien que valgo $33,000, pero ignoro si ellos también lo saben. Una vez más, él se limitó a decir 33,000. Una hora más tarde, Patricia recibió una llamada comunicándole que le adjudicaban el trabajo aceptando sus condiciones. Me parece interesante el hecho de que los ayudantes se manifiesten para echar una mano o resolver un problema y que desaparezcan en cuanto sea solucionado. Un ejemplo típico nos ocurrió a Patrick y a mí cuando compramos nuestra primera casa, que necesitaba una reforma completa. Como ninguno de los dos teníamos la menor idea de cómo se arreglaba una casa y además tampoco teníamos el dinero para sufragar los gastos, estábamos aterrorizados. Comenzamos por echar todo abajo para poder empezar desde cero. Lo que menos me gustaba de la vivienda era el comedor de la planta baja, pues carecía de ventanas y era muy oscuro. Sin embargo, tampoco podíamos abrir una ventana, pues justo enfrente había un edificio horroroso. Patrick sugirió que el problema se podía resolver con una buena iluminación, pero aquella idea no me gustaba. Tenía que haber una solución fácil que no fuera demasiado cara, de modo que una noche pedí consejo a mis ayudantes antes de irme a dormir. Soñé con un romano alto y guapo, calzado con sandalias, que me condujo de iglesia en iglesia mostrándome las vidrieras para que apreciara su belleza. 3 o 4 veces se detuvo a comentar la increíble visión de los rayos de sol atravesando el cristal e iluminándolo todo. Me desperté con la sensación de haber estado de vacaciones. Cuando le conté el sueño a mi marido, me dijo que mi ayudante romano me estaba indicando que pusiera una vidriera en el comedor. Así podríamos instalar una ventana para disfrutar de la luz y el color y simultáneamente evitar la desagradable vista del edificio vecino. Fue una solución perfecta que nunca se me hubiera ocurrido. La idea nos encantó. Pero ¿por dónde empezar? Una vez más, encontramos la solución gracias a mi ayudante. Al día siguiente tenía una cita con un cliente y cuando terminamos la lectura, él me preguntó por la casa. Le conté nuestros inconvenientes y tribulaciones, incluyendo la idea de la ventana vidriera. Me comentó que conocía al mejor artista de vidrieras de la zona, un hombre que acababa de llegar de Europa y estaba dispuesto a trabajar por un precio módico mientras se establecía. Para abreviar la historia, esa misma tarde mi marido y yo conocimos al artista, que se mostró encantado de diseñar una vidriera por un precio apenas superior al de una ventana común. Una vez instalada, resultó imponente. El comedor se llenó de luz y de color. Un año más tarde, el artista había ganado varios premios y ya era muy famoso. Su obra fue publicada en una revista de arquitectura. Tener una de sus vidrieras en nuestra casa aumentó considerablemente su valor cuando la vendimos. Y en cuanto a mi ayudante romano, después de aquel sueño, nunca más lo volví a ver.
Celebridades del mundo espiritual. Los ayudantes más interesantes suelen ser personas célebres que han fallecido. Si lo deseas, puedes invocar a dichos maestros del pasado para que te ayuden. Por ejemplo, a menudo invoco al famoso médium y espiritista Edgar Cayce para que me asista en mi trabajo de vidente, en especial cuando se trata de asuntos vinculados a la salud y las vidas pasadas. En muchos casos me ha ayudado a comprender estos temas mejor que ningún otro guía. Mi amiga Julia Cameron, la conocida escritora y guionista, suele pedir la ayuda de Rodgers y Hammerstein para sus musicales e invoca a John Newland, el famoso director, para que le preste sus servicios con las obras teatrales. De un modo similar, una de mis clientas, que es médico, tiene la costumbre de pedir colaboración a la investigadora Marie Curie para hacer diagnósticos correctos. Los guías ayudantes, que son personas célebres, son muy convenientes para estimular la creatividad, tal como pone en evidencia mi amigo Billy Corgan, una estrella de rock. Billy me contó una vez que mientras trabajaba en su primer álbum en solitario, The Future Embrace, sintió como si estuviera recibiendo composiciones musicales de los maestros músicos del cielo, y después de oír su música, estoy segura de que colaboraron con él en este álbum, pues presenta una magnífica energía celestial. Conozco otro joven compositor que invoca al espíritu de John Lennon antes de escribir sus canciones. Y detengámonos un instante a pensar en todos aquellos que solicitan la presencia y la ayuda de Elvis Presley. Es evidente que escucha sus peticiones, puesto que de lo contrario, no existiría toda una industria perpetuando su fantástica música, ni tantas personas viviendo a su costa y pasándoselo en grande mientras lo hacen. Mi madre comenzó a estudiar pintura por correspondencia cuando yo era una niña. Estaba tan determinada a dominar este arte que progresó rápidamente y poco tiempo después tomó la decisión de participar en concursos. Cada vez que no conseguía sacar adelante un proyecto, rezaba pidiendo ayuda. A modo de respuesta, el pintor renacentista Fra Angelico se manifestó ante ella mientras dormía a fin de ofrecerle consejos específicos para mejorar su trabajo. Le brindó su apoyo en uno particularmente difícil y logró hacerlo tan bien que mi madre ganó un concurso nacional con él. Invocar a personas famosas que te ayuden puede parecer una idea un poco atrevida, pero ¿por qué no? Estas almas desarrollaron su talento hasta un nivel de maestría y están dispuestas a compartir contigo lo que saben desde el otro lado. Después de todo, Hillary Clinton invocaba a Eleanor Roosevelt para que le asistieran sus obligaciones de primera dama. La gente solía reírse de su ocurrencia, pero considero que fue una idea brillante. Y teniendo en cuenta todo lo que sucedió mientras la señora Clinton ocupaba esa posición y la que ocupa en la actualidad, no dudaría en afirmar que fue escuchada. Mi hija, para quien las matemáticas y la ciencia suponen un enorme reto, no tiene ninguna inhibición a la hora de solicitar el apoyo de los mejores tutores, incluyendo a Einstein, a quien llama con regularidad. La pregunta es, ¿le responde? Bueno, ella aprueba sus exámenes, incluso sacó un sobresaliente este año, de manera que parecería que sí acude a su llamada. Cuando necesites asistencia en un área especial, puedes llamar a una persona famosa que se encuentre en el reino del espíritu. Solo tienes que identificarla y pedir su apoyo. Para hacerlo puedes mirar una foto, escribir su nombre, meditar sobre su espíritu y luego pedirle que se manifieste. No hay ninguna necesidad de suplicar porque los espíritus ya no tienen ego. Pídele ayuda, lisa y llanamente, y recuerda que tu petición debe ser lo más específica posible. Y una sola advertencia. A veces las personas tienden a inhibirse en presencia de los personajes célebres y a sentirse inferiores a ellos, incluso aunque parezca increíble, frente a los que ya han fallecido. Recuerda que en el plano del alma, todos formamos parte de un solo espíritu y de una sola familia que simplemente resuena en niveles diferentes, pero no hay una separación. Por tanto,
Cuando pidas ayuda a estos guías, no debes olvidar que su papel no se reduce meramente a transmitirte ideas, sino a colaborar con tu creatividad. Los ayudantes, incluso los famosos, no te consideran una persona insignificante. Eres un ser espléndido. Ellos lo saben y esperan con interés que tú lo reconozcas. Tu turno. Para solicitar la presencia de tus guías ayudantes, sean celebridades o familiares, parientes o amigos, los conozcas personalmente o no, concéntrate en las áreas donde necesitas su colaboración y luego pide ser asistido por expertos de alto nivel. Resulta maravilloso llamar a parientes o a amigos del pasado, pero deberías ser precavido. El hecho de que hayan abandonado su cuerpo físico no significa necesariamente que se hayan iluminado. Si en vida demostraron poseer talento para ciertas actividades, tus seres queridos pueden ser muy útiles desde el plano espiritual. Pero, por ejemplo, si tu madre era una jugadora empedernida, no le pidas consejo cuando estés agobiado por las deudas. Por el contrario, si tu abuela estuvo felizmente casada con el mismo hombre durante 60 años antes de morir, puede ser una excelente consejera para tus problemas matrimoniales o tus relaciones afectivas. Es muy importante que apeles al sentido común cuando pidas ayuda a tus guías, igual que lo harías cuando le pides apoyo a una persona de este mundo. Abre tu corazón, serena tu mente y prepárate para escuchar tus sugerencias. Llegarán. Gracias por haber escuchado hasta acá. Nos escuchamos de nuevo en el capítulo 15, los guías sanadores.